Presentamos Trocha Abierta. Bienvenidos a todos los que me están sintonizando a través de la cadena Exitosa. Hoy estamos con mucho deseo de conversar de política y de otros aspectos de la vida nacional. Y bueno, ya está ahí nuestro pariente. Estamos también en las redes sociales, estamos en YouTube, en Instagram y en Spotify. Para todos los que quieran entonces vernos y escucharnos. Hoy tenemos de invitado al licenciado Guillermo Willy Coches. Bienvenido, Willy. Buenos días, amigos todos, Agustín, Eduardo, Alfonso, un placer estar con ustedes. También tenemos a Agustín Sosa Peñalba. Buenas tardes, amigos oyentes de La Exitosa y Trocha Abierta, una vez más dándoles gracias a Dios por un nuevo día y aquí estamos presentes. Eduardo Castillero Lange. ¿Qué tal? Saludo a los oyentes de la gran cadena Exitosa y ya no le voy a dar ningún saludo especial a Willy porque empiezas a decir que yo estoy cepillando. Yo te veo a ti más, Eduardo, yo te veo más a ti que a Alfonso. Yo tengo rato de no verlo. Bueno, por eso es que te va tan bien. Tú sabes que el día que entrevistamos a Martín, con el respeto y el placer de tener a un presidente de la República en el programa, yo lo saludé, me entró a palo. Así que yo estaba buscando puestos y todavía no ha empezado la campaña. Por lo menos un viceministerio. Bueno, que se les habla Alfonso Castillo Ortiz. Hoy nos place mucho tener a Will, que siempre es muy provechoso compartir con él. Es un hombre inquieto en las redes sociales también. Will siempre tiene su ¿cómo que se llama eso? Ese monólogo que tú haces, ¿cómo le llaman en las redes sociales? El podcast. Sí, Willy, yo quería comenzar con algo y es el tema de Martín, que sé que tú has dicho pues que apoya la candidatura de Martín y yo quería saber por qué la apoyas. Bueno, te agradezco mucho la oportunidad. Sabes, como bien tú dices, he sido un inquieto desde hace 60 años. Yo entré en política cuando yo tenía 17 años y voy a cumplir 78 en el mes de septiembre. Así que yo he estado en política en las buenas, en las malas. He estado en la cárcel en gobiernos anteriores a la dictadura, con el gobierno de Marcos Robles. En el año 65 estuvimos presos 25 demócratas cristianos. Ya hace sus buenos años, ¿no? Y en el 89 también estuve preso durante el régimen de Noriega. O sea, yo no creo que a uno le pueden echar historias. Desde el primer día del 11 de octubre de 1968, nosotros los demócratas cristianos nos opusimos al gobierno militar, al régimen militar, y consecuentemente mantuvimos esa posición durante 21 años. Eso no lo puede decir todo el mundo, pero bueno, eso nos da a nosotros la experiencia, la madurez política para enfrentar las realidades de nuestro país, que hoy vive una crisis institucional muy grande. Y considerando las opciones que se estaban presentando, la incapacidad de los demás de buscar soluciones para unificar criterios en torno a un programa de gobierno, en torno a las soluciones que requiere el país urgentemente, nosotros decidimos apoyar la propuesta del Partido Popular
de candidatizar a Martín Torrijos y de promover su candidatura el próximo 16 de julio. Mucha gente nos dice, pero ¿y por qué son tan pocos? Bueno, es que yo no estoy en el partido. Yo creo que el sábado que fui allí y me di cuenta en el Congreso Nacional que hubo para reformar los estatutos, para adaptarlo a el nuevo código electoral, que lo que hay ahí es valioso. Imagínense, son muchachos, gente que tiene 31 años de no estar en el gobierno. Nosotros nos salimos del gobierno en el 1991 y muy pocos entraron en el gobierno de Martín la vez anterior o en el gobierno de Varela. Entonces, es gente valiosa, gente que está dispuesta a luchar por lograr un sistema democrático más auténtico del que tenemos hoy. Y frente a esta situación y a la incapacidad, porque hay que decirlo, de algunos de no querer hablar con este, no querer hablar con el otro, y no es cuestión de hablar con uno o hablar con el otro, aquí es cuestión de sentarse y promover una salida institucional al país que afronte la crisis que nos está llevando al despeñadero. Y por eso apoyé a Martín Torrijos. Pero alguien me dice, pero oye, ¿tú no denunciaste a Martín Torrijos? Bueno, sí, lo denuncié. Yo que puse la denuncia en el 2018, 2017 sobre lo de Odebrecht. El Ministerio Público lo investigó y a diferencia de Martinelli y de Juan Carlos Varela, fue sobreseído, le investigó, ni siquiera fue sobreseído, ni siquiera fue objeto de investigación posterior a lo que el Ministerio Público vio y determinó. Así que yo me he opuesto a Martín, en ocasiones lo apoyé en su campaña anterior, pero considero que Martín tiene unas características que lo hacen un candidato apto para el momento. Y voy a explicar por qué. En 2015, para sorpresa de muchos, para una persona que ni siquiera me hablaba y me había demandado en 2 ocasiones en el 89, cuando yo fui alcalde y no querían que yo entrara a la Asamblea Legislativa, me refiero a Ernesto Pérez Valladares. Cuando Ernesto Pérez Valladares se enfrenta a la cúpula de su partido, denuncia lo que están haciendo en la elección interna y se enfrenta a la maquinaria de diputados que estaba dañando el país y ha seguido dañándolo en el curso de estos 8 años desde que pasó aquello. Yo me sumé a ese propósito. ¿Por qué? Porque era una esperanza de buscar cambios y no solamente dentro de lo que llamamos opositores, que yo realmente creo que aquí son pocos los que se pueden llamar opositores, porque son opositores panameñistas o de Cambio Democrático, pero siguen devengando toda clase de ventajas en la Asamblea Legislativa y no hacen nada para acabar con toda la pudredumbre que existe dentro de ese órgano del Estado. Y entonces yo lo apoyé y él siguió en esa línea de confrontar esa dirigencia. Lastimosamente, por razones que él tendrá las explicaciones del caso, Ernesto Pérez Valladares dejó esa línea y se ha sumado a la candidatura de José Gabriel Carrizo. Posteriormente, hace un año y medio, Martín Torrijos ha venido también enfrentando esa cúpula perniciosa que existe dentro del PRD y que es causante en mucha forma del deterioro democrático que se ha ido dando en el país. Y frente a eso decidí apoyar a mi antiguo partido, con el cual no he roto relaciones por una razón. Los demócratas cristianos somos pertenecientes a una ideología. Nuestra vida se lleva a cabo a través de un proceso ideológico. Yo soy y moriré demócrata cristiano. Lo demostré cuando, sirviendo al gobierno de Ricardo Martinelli, actué en consecuencia en la OEA y me motivé se motivó que me destituyeran. ¿Por qué? Porque yo mis principios democráticos de justicia social y respeto de la dignidad humana los he perseverado y los he mantenido siempre. Entonces, si bien son pocos, pero los otros son muchos y mira lo que acaba de pasar en la elección
de Cambio Democrático, no sé cuántos miembros, cientos de miles tienen y cuántos fueron a votar. O sea que yo realmente creo que lo que vale es la calidad y no la cantidad. Entonces, frente a esa situación de Martín Torrijos, yo creo que es capaz de unir a otros sectores que, como yo he venido diciendo, no necesariamente tienen que ser de un partido o del otro, pueden ser de todos los partidos, porque en todos los partidos, incluyendo al mismo PRD, hay gente valiosa. Ya lo vimos cuando fue a la embajada americana. Martín se hizo acompañar de la doctora Rosario Turner, una excelente funcionaria en este y en otros gobiernos, y que fue destituida sin ninguna explicación, a pesar del excelente trabajo que estaba haciendo. Entonces yo creo que este es el momento de decir, aquí lo que se necesitan más que partidos son panameños comprometidos con un cambio, panameños comprometidos para buscar soluciones a los grandes problemas de seguridad, los problemas que nos acosan de narcotráfico, los problemas que nos acosan con el seguro social, los problemas que nos acosan con la seguridad que se da en el país, y que la experiencia de Martín y lo que nosotros podamos aportar y muchos otros panameños con capacidad de ver las cosas en una forma sin ningún interés personal, sino por el país, yo creo que podemos avanzar en una unión programática, que es lo que se busca. Aquí no es cuestión de repartirse como ha ocurrido, pues digo, ya la gente está harta de que llega el Molirena y le dan la lotería, y todos sabemos lo que pasa en la lotería, pero nadie hace nada porque eso es del Molirena. No, yo creo que ya tenemos que buscar otra visión de país, y creo que Martín puede encontrar, darle al país esa nueva visión de país que no la hemos tenido en las últimas 3 administraciones. Tenemos al licenciado Melito González, que también nos acompaña. Buenos días, Melito. Buenos días, Melito. Buen día, don Willy. Buen día a todos. Saludos. Willy, ¿cómo tú interpretas la visita de Martín, la doctora Turner, el diputado, yo no sé si es diputado todavía, Arango? No, fue diputado. Fue diputado. Es una manera de la embajadora de reunirse con todas las fuerzas políticas. Ya se había reunido con Platón, ya se había reunido con Lombana, ya se había reunido con Rux. Ahora se reúne con Martín, que es el último que sale al ruedo a partir del 7 de marzo. El mismo día que él anunció, ese mismo día le dije: te apoyo y cuenta conmigo. Cosa que él no hubiera podido pensar, porque, como ya acabo de decir, yo he adversado algunas de sus posiciones. Y creo que la embajadora está mandando un mensaje muy claro. Porque sí, aquí, al único que no han recibido es a Ricardo Martinelli, ni lo van a recibir. O sea, esa es otra señal que dan del enfrentamiento que existe con este señor, y que a mi juicio está desafiando no solamente a la justicia panameña, sino a la justicia universal, en este caso representada por los Estados Unidos. Ya sabemos que tienen problemas en otros países, con Italia, que dicen que no puede entrar a Italia por un problema de una delación de un funcionario de la CIA, no recuerdo el caso, y en España lo que sabemos. Pero yo creo que es una señal de apoyo a la democracia, a la lucha contra la corrupción que tanto pregona los Estados Unidos. Yo creo que es un mensaje que tienen que ver los que están llamados a verlo. Me refiero a Ricardo Martinelli. Lo que yo vi diferente, porque yo no vi las otras que se estuvieran en las redes sociales, y esto no puede ser por capricho ni de Martín ni de ninguno de su equipo, que salga con mucha preponderancia la visita formal, la foto formal. Eso me llama mucho la atención, porque como si hubiera sido la visita de un presidente a la embajada. O sea, que haya ido Blandón a conversar, sí, pudo haber ido a conversar, pero yo creo que la tonalidad que le dio esta visita era una cosa diferente, me pareció. Bueno, yo, por lo que he visto en los medios,
No he visto nada diferente. La embajadora se ha reunido con los jefes de partido, Blandón, presidente del Partido Panameñista, Rux de Cambio Democrático, Lombana de Otro Camino, y ahora se reúne con el representante, en este caso del Partido Popular, que ha anunciado sus aspiraciones. A mi juicio ha sido similar a todos, y en ese sentido yo creo que la embajadora, más que darle una diferencia a Martín Torrijos, lo que está diciendo, estos son los que la embajada considera que son demócratas, con los que puede trabajar en su plan de no corrupción, en su plan de mejorar las instituciones del país. Por supuesto que quizás por ser la última te llevas a esa percepción, pero en todos los demás casos han salido igualmente difundidas por la embajada americana, los dirigentes partidarios con sus acompañantes. No recuerdo quién, creo que a Lombana lo acompañó Quijano, el que era Jorge Quijano, y otra persona más. A Blandón no recuerdo quién lo acompañó, pero todos han sido acompañados por miembros de su respectivo colectivo. Yo creo que el mensaje más importante aquí no es si le dieron un mejor o diferente trato a Martín, sino el mensaje implícito que le están dando a Ricardo Martinelli, presidente de Realizando Meta y candidato presidencial según él. ¿Y tú piensas que Martín podrá lograr una unión de partidos, de personas independientes, etcétera? Yo creo que desafortunadamente el concepto de los partidos políticos se ha ido deteriorando en tal forma en Panamá que la gente lo está demostrando en los eventos partidarios. Van a votar muy poca gente dentro de los movimientos partidarios. La gente va a votar de acuerdo a propuestas y esto implica un cambio de actitud. Si bien los partidos serán necesarios en las elecciones por aquello de la organización, el cuidado del voto, la movilización de los votantes, yo creo que en esta ocasión la participación de los independientes, de la gente de partidos que no va a votar con su respectivo partido. Por ejemplo, el caso del PRD. Hay versiones que disminuyen lo que Martín va a sacarle al PRD. Nos dicen 10%, pero hay otras quizás fundamentadas en encuestas de las que he tenido conocimiento, donde dicen que probablemente más del 50% de la membresía del PRD va a votar en contra del PRD y va a votar a favor del candidato Martín Torrijos, ya sea en la papeleta de la Democracia Cristiana o del Partido Popular o en la papeleta de otro partido panameñista, país, que en un momento dado podría adherirse a la candidatura de Martín. Así que yo creo que en este proceso, y es lo que Martín está haciendo, es tratar de sumar más que partidos, personas con un compromiso patriótico de echar el país hacia adelante, al margen de la corrupción, al margen del clientelismo político. Es una gran ventaja el que Martín acuda a un proceso electoral donde él va a tener que conseguir sus votos él. No va a haber un partido mayoritario como en la ocasión anterior que le hizo la campaña y que quizás le facilitó más el proceso de ganar una elección. Ahora va a tener él que vincularse más a la población, a los diferentes grupos. Me llama la atención, ya que estoy trabajando muy de cerca en todo esto, la cantidad de grupos, funcionarios del canal, de los sindicatos, funcionarios, gente de la tercera edad, gente de los agricultores. Ya él ha tenido reunión con la gente de los agricultores, gente joven que quiere hablar con él. Me contaba el asistente que ya hay una lista de 40 diferentes grupos que quieren hablar con Martín, porque la gente ya como que ha sobrepasado lo que los partidos políticos han significado. Ya los partidos políticos dejaron de ser los intermediarios ante la población. Antes, si tú querías participar como profesional en un partido, yo recuerdo la Democracia Cristiana en los tiempos míos,
había mecanismos, el Frente de Profesionales Demócratas Cristianos, el Frente Obrero Demócrata Cristiano, la Juventud Demócrata Cristiana. Ahora la gente se agrupa bajo otros conceptos, y es ese otro concepto que la gente quiere buscar soluciones, quiere buscar caminos que lo lleven a lo que los partidos decíamos antes, a luchar por el bien común, pero que terminó siendo luchar por mi interés personal. Entonces, a través de esos grupos, a través de la sociedad organizada, los grupos de la sociedad civil, donde hay militantes partidarios también. Pues yo he sido político toda mi vida. El hecho de que no tenga un partido no significa que yo no siga siendo demócrata cristiano ideológicamente. Entonces, en ese sentido, yo creo que Martín está sobrepasando, y yo creo que fue un gesto muy valiente. Alguien que viene de las entrañas del partido que fundó su padre, y que decide optar por otro camino porque ese partido lo considera obsoleto, lo considera retardatario, lo considera demasiado corrupto, demasiado dañado, y entonces busca otra opción, pero no para beneficio de su partido, sino para beneficio de su país. Ya Martín, después de esta elección, ya no podrá aspirar más por todos los mecanismos que existen, pero yo creo que en ese sentido lo podemos apoyar como un candidato que va a tratar de hacer la mejor gestión, con una credencial en sus espaldas, una credencial de innovación, cambió la Constitución, una credencial de futuro, le dio al país la ampliación del canal, que aquí cosechó todo el bienestar que dio esos 8.000 millones que produjo la ampliación del canal, lo cosechó el gobierno siguiente, el de Ricardo Martinelli. Pero ¿quién inició ese proyecto? Que recibió bastantes críticas. Recuerdo que uno de los que criticó la ampliación fue el doctor Jorge Ibeca, uno de los históricos luchadores y Fernando Manfredo también. Fueron de los que cuestionaron la ampliación, y ese fue un proceso del que yo apoyé también como panameño para echar adelante. Y Torrijos dejó las arcas en superávit. Mira todos los problemas que tiene este gobierno para tratar de ampliar la posibilidad del déficit fiscal, porque cada vez se pide más dinero prestado para pagar gastos corrientes y planillas. Entonces, hay una experiencia de gobierno, no fue perfecto, nadie es perfecto, pero que nos dejó la ampliación del canal, usufructuada por el gobierno que robó pero hizo, porque todo eso le produjo una gran bonanza al país. Modificó la Constitución en puntos muy puntuales, y luchó para lograr esta situación de seguro social. Él le dio vida al seguro social en su gobierno, que ha surgido, ha estado en los últimos 10 años. Ahora hay que hacer otra revisión, porque lo del seguro social va creciendo en la medida que la población tiene más vida. Yo, en el caso mío, por ejemplo, ya yo llevo 16 años recibiendo jubilación. Ahora la gente vive mucho más tiempo. Ahora la gente joven no cotiza, entonces va creciendo una especie de embudo. Crece la parte de arriba, y la parte que administra, que suministra el dinero a la Caja de Seguro Social va disminuyendo. Entonces hay que buscar mecanismos, y ya Martín ha dicho que eso es una de las realidades que hay que afrontar apenas comienza el gobierno. Miren las reformas a la Constitución. Desde Martinelli, que nombró un grupo de expertos que prepararon un texto constitucional, nunca fue a ningún lado. Varela, igual, a pesar de que eran promesas de campaña, terminó la concertación, hizo unas propuestas, llegaron a la asamblea y fue un desastre, porque el país ha carecido de dirigentes, el partido ha carecido de liderazgo, y creo que ese liderazgo lo puede dar Martín, y por eso estamos apoyándolo. No es porque me interese. Ahora, Willy, no. Willy, las estructuras que tiene el Partido Popular, con ya institucionalizadas frentes de agricultores, frentes de profesionales,
da la oportunidad para que se puedan sumar y reforzar todos los que quieran apoyar el proyecto de Torrijos, y cuando el PRD, que tuvo estas estructuras, despierte, ya va a ser muy tarde, porque se ha consolidado, y ni siquiera renunciando al PRD. Yo recuerdo que con Colina hasta la cortina, y situaciones como esta que nos van a llevar a una depuración de gente, que alguien, y qué bueno que haya sido Martín Torrijos, que les haya dicho: ustedes son unos delincuentes, ustedes son unos secuestradores, ustedes son gente que no se merece estar donde están. Eduardo, yo creo que el Partido Popular está totalmente abierto, y yo creo que por eso es que me acogen a mí, a pesar de que yo he sido un crítico de algunas de las cosas del partido, pero yo he sido una persona honesta, con una trayectoria que nadie puede cuestionar. Yo les quiero recordar algo a ustedes que quizás son bastante más jóvenes que yo. Hoy dicen que la democracia cristiana es un picanto, un pequeño carro. En los tiempos míos, además de que nos decían sandías, porque decíamos que éramos verde por fuera y rojo por dentro, porque nos decían que éramos medio comunistas, medio rojillos. El partido, le decían el partido de Volkswagen. No sé si ustedes recordarán eso. El partido del Volkswagen, porque era el más pequeño en aquella época. El partido más pequeño de 1964 fue la democracia cristiana. El partido más pequeño de 1968 fue la democracia cristiana. Pero había una gran diferencia. Éramos un partido organizado a nivel nacional. En 1964, que fue la lucha entre 17 partidos de gobierno contra Arnulfo Arias y la democracia cristiana, que era el tercer candidato, quien decidió y le dio visión a la población de quién había ganado. Los libros de actas, las copias de actas de los demócratas cristianos, el partido más pequeño, fue al tribunal. En ese tiempo, las juntas nacionales de escrutinio se escogían por personas, por representantes de cada partido. O sea, el gobierno tenía 17, Arnulfo tenía 1 y la democracia cristiana tenía 1. Y la democracia cristiana, consciente de su rol democrático, dijo: de acuerdo a nuestras actas, el que ganó fue Arnulfo Arias. Y eso le ocasionó a la democracia cristiana persecución, porque los liberales hicieron trampa en aquella ocasión e impusieron a Marcos Robles. Igual, y yo estuve preso por esa persecución en 1965 en el gobierno de Marcos Robles, cuando ellos no toleraban que un partido tan pequeño como el nuestro les causara tantos problemas. ¿Por qué les causábamos problemas? Porque empezamos a denunciar la corrupción que había en el gobierno de Marcos Robles, sobre todo en el Ministerio de Economía y Finanzas o en el Ministerio de Hacienda y Tesoro, que era el del dinero. Ahí estaba David Zamudio, que era el ministro de Hacienda, después su candidato en 1968. ¿Y qué hicieron? Empezaron a rotar a todos los médicos del partido. El partido estaba lleno de profesionales. El doctor Antonio González Revilla, el doctor Antonio Enríquez Navarro, que era el presidente del partido, lo mandaron a Penonomé. A Rubén Arosemena Guardia, que era el juez tutelar de menores, así, suplente, lo votaron. Y entonces, por las denuncias que hacíamos sobre los casinos nacionales, sobre las vagabunderías que hacía el gobierno liberal, y por eso nos metieron presos en el año 65. En el año 68 ocurrió lo mismo. En 1968, Arnulfo logra que partidos de la oligarquía lo apoyen. Tenían 5 partidos o 4, y los demás se quedaron con el candidato liberal. ¿Quién decidió la elección de 1968? El pequeño demócrata cristiano, liderado
por Antonio González Revilla. Los liberales, 4 ministerios a la democracia cristiana para que la democracia cristiana dijera, ganó Zamudio. Y la democracia cristiana dijo, no, de acuerdo a nuestras actas, porque éramos el partido más organizado. ¿Y por qué? Porque nosotros no trabajábamos en función del caciquismo de uno y de otro, sino trabajábamos en función de una mística de partido que gracias a Dios se ha mantenido. Y por eso Arnulfo, en agradecimiento, nos dio el Ministerio de Educación. Duramos 11 días en el gobierno, pero, o sea, que eso de que somos pequeños, que somos el picanto, no, ya antes nos decían que éramos el partido del Volkswagen. No, eso me tiene a mí sin cuidado. Creo que tenemos la capacidad, y lo estamos demostrando, primero, de llevar a un candidato en forma propia, dirigido por nosotros, y que promueva. Estamos conscientes de que Martín solo no va a ganar la elección, ni que el Partido Popular solo va a ganar la elección. La elección la van a ganar todos los panameños que se sumen a este proyecto reformatorio de las instituciones para darle solidez a lo que tanto se ha ido deteriorando en forma paulatina Martinelli, Varela y Cortizo. Porque no creamos que todos los problemas son de Cortizo. Esto viene acumulándose, quizás hasta desde 1903, pero en los últimos 15 años, los últimos 14 años, Martinelli, Varela y Cortizo, las cosas han ido de mal en peor. Le han dado un poder excesivo al órgano legislativo. El país, todo el mundo sabe que no lo controla el órgano ejecutivo, sino los caprichos de la Asamblea Legislativa, que ahora, por la falta de liquidez, por la falta de entendimiento, porque no están apoyando a Carrizo, al candidato del oficialismo, le están cortando los fondos a la Asamblea. O sea, están usando el poder como se usó en el pasado. Entonces yo sí creo que esta es una candidatura que va a tener mucho éxito, porque va a ser capaz de sumar a mucha gente de todos los sectores del país. Ahora, Willy, yo recuerdo cuando tú no le podías mencionar el tigre montañero al doctor César Pereira, pero ahora los tigres montañeros se enorgullecen de tener curules en la asamblea y ser caciques y medios dueños de todas las disposiciones que se den. Así es. Bueno, no era César Pereira, era el doctor César Quintero. César Quintero, perdón. Era el hermano. Sí. Para que nos recordemos, ese personaje era un señor que tenía varios asesinatos, tengo entendido, ¿no? Bueno, era el que mandaba en las montañas de la península de Azuero, ¿no? Sí, las minas por allá. Definitivamente, fíjense que en mi apoyo a Martín, yo digo algo que es cierto. Aquí la corrupción, aquí el narcotráfico en política, no solamente es del PRD. Debemos recordar que en el gobierno de Juan Carlos Varela, él llegó a decir que habían por lo menos 7 diputados involucrados en asuntos relacionados con el narcotráfico. Ya hemos visto casos donde hay un diputado panameñista cuyo entorno está detenido, hermana, cuñado. Hay gente de Cambio Democrático en Colón, por ejemplo, que también ha estado vinculado en estos procesos. O sea, esta es una cuestión que se va de la mano de las autoridades. Y yo he sido un ferviente apoyante, por usar esa palabra, de la fuerza pública, porque para nosotros fuimos los que hicimos o construimos, me refiero a nosotros los demócratas cristianos bajo la dirección de Ricardo Heredia Calderón, el que se eliminara las fuerzas de defensa, y por eso el cariño y el interés que tengo sobre la fuerza pública. Y yo siempre le digo al ministro Pino, con el que nos comunicamos, aunque no lo conozca, o al director de la policía, que aquí el problema se va a resolver cuando no solamente se agarren
a los que están en los operativos, sino a sus cabezas, a sus cabecillas. Y por eso es que yo apoyo la ley de extinción de dominio, porque eso le quita a los que quedan después que agarran a un narco encargado de sus bienes, de su tecnología, de sus contactos, y entonces hay que atacar a esa gente directamente para poder ir construyendo una sociedad, para no convertirnos como se está convirtiendo hoy Costa Rica o como ya se convirtió en una especie de estado fallido México y Colombia. Entonces yo creo que no es fácil el gobernar el próximo quinquenio este país, pero yo creo que con el esfuerzo de gente que tenga creatividad, que tenga deseos de una mejoría en la calidad de vida de los panameños y que no llegue al gobierno a robar, habiendo certeza del castigo, ya sea el amigo, el copartidario o el familiar el que mete la mano. Mira cómo está Petro en Colombia con su hijo, con su hermano, porque hay gente que se aprovecha, y eso es lo que hay que evitar. Y por eso yo me metí en este proyecto, y Martín lo sabe, y creo que vamos a seguir adelante apoyándolo y tratando de sumar a la mayor cantidad de panameños a este proyecto. Y yo creo que es sencillo, Willy, mandar el mensaje metiendo preso al primero. Cuando se meta preso al primero que mete la mano, se acaba, se acaba la tentación, porque todo mundo va a darse cuenta de que no son iguales los términos hoy como los que hubo antes. Creo que ese ejemplo que tú dices, Eduardo, lo dio el gobierno de Pérez Valladares cuando le puso una trampa a un diputado que estaba pidiendo dinero. Fue el caso del diputado Mario Miller, que fue expulsado de la Asamblea Legislativa. Yo creo que hay ejemplos que hay que seguir, pero hay que fortalecer eso, hay que fortalecerlo. Yo tuve la oportunidad de hacerlo en los 15 meses que estuve al frente de la alcaldía de Panamá. Cuando yo encontraba a alguien que estaba en una actitud dolosa, lo encontramos con las manos en la masa, como se dice, yo lo montaba en el carro y yo mismo lo llevaba a la Procuraduría, porque yo quería sentar el ejemplo en la gente del municipio. Eso es lo que ha faltado aquí. No ha habido el ejemplo. Aquí tenemos a Cortizo, una buena persona para muchos, pero le ha faltado llevar a la práctica del dicho al hecho. Él ha dicho que no tolera la corrupción, que no es de leche condensada, que él no va a permitir que se burlen de él. Y estos 4 años han sido una burla permanente al presidente de la República, a las instituciones, y aquí pecas por acción o por omisión. Y Laurentino Cortizo, si bien podría no pecar por acción, va a terminar siendo juzgado por haber pecado por omisión, por haber permitido lo que ha pasado en todo este tiempo. Y sigue pasando. ¿Cómo es posible que con todo lo que estamos viendo en la Caja de Seguro Social todavía Enrique Lao esté en ese puesto? Es algo inaudito. Algo inaudito. Entonces yo creo que si bien es cierto, es una cuestión de instituciones, pero también es una cuestión de personas. Es una cuestión de personas. Veamos otros países. Mira lo que está pasando en Israel. La oposición se ha unido junto con los dignatarios del país, como el presidente de la República israelita, para oponerse a las ambiciones del primer ministro Netanyahu de controlar el sistema judicial. Y eso es lo que está pasando hoy mismo en México, cuando el presidente López Obrador quiere controlar el sistema electoral y todos los partidos se están uniendo en contra de esa decisión y lo están logrando. Entonces yo creo que
ese Panamá que todos aspiramos, es posible construirlo, es posible echarlo adelante. Miren lo que pasó ahora con la seguridad. Estamos promoviendo el turismo y están asaltando barcos, yates de lujo en el archipiélago de las Perlas, 2 en poco tiempo. Entonces yo creo que necesitamos una reestructuración del Estado panameño urgentemente. Vemos la Fiscalía Electoral. Sí. No hace absolutamente nada. Nada. Yo he comparado al fiscal electoral con el antiguo presidente dominicano Joaquín Balaguer, que ya ni veía y lo llevaban por los brazos cargados y lo ponían y le decían, aquí está el micrófono, hable. Así es, yo conocí a Balaguer. Agustín y Mélito no tienen ninguna pregunta para Willy. Bueno, preguntas, pero yo quiero empezar con una propaganda y me disculpa, don Willy, porque es que llevo 4 días que aquí no pasaba en mi casa que el agua se va prácticamente a las 6 de la mañana y regresa a las 10 de la noche. Desde el lunes, no sé qué pasó, qué hicieron, pero sí le voy a decir a Martín Torrijos que por el amor de Dios no vaya a incluir a Chino Moreno en un posible gobierno de él. Eso es lo único que le voy a pedir. No metas a Chino Moreno porque el agua en Chitré cada vez está peor. Ya le digo, yo tenía prácticamente agua, dice que se iba los martes y los jueves. El agua aquí, porque se me iba, no sé por qué. Pero ahora desde el lunes a las 6 de la mañana hasta las 10 de la noche ya prácticamente no tengo agua. Entonces, un director del IDAN que te va a desmejorar el servicio, un perfecto incapaz, inoperante, ineficiente, no sé qué está haciendo, a menos que haya quien sabe un daño, pero hemos estado llamando para ver a qué obedece eso, y dice que no han reportado daño, que no sé qué, y la gente en Chitré está quejándose porque el agua, no hay agua. Entonces, tenemos un director que por el amor de Dios que no lo haga, porque si lo pone o lo menciona, está listo para la foto. Así que empezamos por ahí. Y vamos a darle todo lo que... El tanque ese que ha sido símbolo de la provincia, de la ciudad de Chitré, ¿todavía recoge agua? Bueno, ahí eso estaba pensando. Ahí está, supuestamente recoge agua, pero no sé qué problema tiene, que esa agua no se usa, que por aquí y por allá. La otra vez hubo un problema grande con la tracina y no sé qué pasó, que no se pudo usar y tuvimos no sé recuerda, Alfonso, si estabas acá, tuvimos creo que un par de semanas sin agua. Increíble, espantoso, horrible, pero bueno. El tema ahora sí, don Willy, mire, definitivamente cuando yo me postulé dentro del PRD para candidato a representante de corregimiento, y a los 2 días me topo en el súper una amiga, me fue a saludar, pero efusivamente, y me dice, oye, ¿te postulaste? Sigue. Y me dice, vas con Martín, ¿verdad? O sea, hay un entusiasmo dentro de las filas del PRD. No lo pueden decir, no pueden hacer porque los candidatos que están, que dicho sea de paso, iba a preguntarle si había invitado a alguno de esos candidatos o precandidatos a la embajada, ¿no? Porque por lo menos no sé si al vicepresidente lo habrán invitado, pero a Cristiano me pareció muy raro, que a la vez me alegró por un lado, pero bueno, es que es campaña, cuando está en campaña cambian las cosas, ¿no? De la manera que anunció que iba a aprobar la ley de extinción de dominio, yo me alegré, pero digo, aguanta. Estamos en campaña. Y en campaña, por ejemplo, Alfonso le dice al primo Eduardo, mi primo querido. Pero cuando pasa la campaña, le dice, eres sigue siendo pariente. Estás viendo, Willy, tengo defensores que me aprecian. Entonces, yo no sé si es una estrategia de campaña, porque él dice, voy a aprobar, el 30 de junio está aprobado. Pero las elecciones son el 11, entonces digo, no, hombre, me huele a promesa de campaña y me desanimó. Yo muy contento cuando escuché, ¡wow! Bueno, pero Mélito, ya sí. Se empezó a discutir la ley de extinción de dominio en la Asamblea. Yo lo que veo es que es no tanto en campaña, sino en un acto de rebeldía. Del doctor Adames. No me extraña. Ahora la pregunta es, ¿han invitado a alguno de estos 3? Vamos a poner estos 3 personajes
Yo de lo personal, como soy ahorita antisistema, voy a votar por Pedro Miguel González en las primarias, pero han invitado al señor vicepresidente, al señor Cristiano, como precandidato, que ya oficialmente son. Me parece, Mélito, me parece que tú acabas de traer un elemento interesantísimo al tapete, porque yo decía que de los 4 que habían ido a la embajada, el único que no había ido era Ricardo Martinelli, que se le estaba mandando un mensaje, pero tú acabas de traer algo interesante al tapete, y es que tampoco han invitado al candidato Carrizo, tampoco han invitado al candidato Cristiano, y no esperemos que inviten al candidato Pedro Miguel González por los problemas que se suscitaría su presencia en la embajada americana, con los problemas anteriores que él ha tenido allí. Pero fíjate que no han invitado a nadie del PRD. ¿A quién van a invitar? Al presidente del partido PRD, Vinicio Robinson. Me parece que es un mensaje muy claro que también le están mandando al poder, ¿no? Imagínate, o a Rubén de León, imagínate. Me imagino que si invitan a Rubén de León a la embajada, me imagino que la embajadora o alguien amigo de la embajadora le va a decir, oiga, esconda todo lo que tiene de valor alrededor porque viene el señor Rubén de León. Sí, lo digo. Oye, Willy. Si Rubén de León, no lo denunció muchísimo. ¿No? Willy. Y aquí, por las situaciones que se viven en el país, simplemente nunca lo investigaron. Yo lo denuncié con números de todas las fincas que había adquirido cuando era presidente de la Asamblea. Y yo les he dicho a ustedes antes que un día me llama, cansado de que yo lo molestara tanto, y me toca en el hombro y me dice, oye, Willy, yo quisiera decirte, a nombre tuyo o a nombre de otra persona, digo, a nombre mío, ¿qué? No, es que queremos ver si te nombramos aquí de asesor. Tú me dices si lo quieres a nombre tuyo o a nombre de otra persona. Digo, mira, se ve que tú no me conoces. Yo no tengo precio. Y me fui. Seguí criticando y puse denuncias. Yo le pedí al Contralor Humbert que investigara a los 2 últimos presidentes de la Asamblea, a Baby Valderrama y a Rubén de León, por posible enriquecimiento ilícito. No ha habido manera de que la Contraloría haga su trabajo ahora y antes tampoco. Y antes tampoco, con la Contralora que tenía Bianchini. Ricardo Martinelli en el gobierno. O sea, es una pena, ¿no? Entonces yo creo que los retos que tenemos, miren, los retos que tiene Martín y el próximo gobierno, nombrar un contralor verdaderamente independiente. Tiene que nombrar un nuevo procurador por 10 años, procurador de la nación y procurador de la administración por 10 años. Tiene que nombrar un nuevo fiscal electoral. A mí me da pena decir que el mejor fiscal que ha tenido el país cuando se fundó la Fiscalía Electoral fue uno nombrado por los militares, el doctor Aurelio Correa, que fue el primero que nombraron. Con ese señor, que yo le puse muchísimas denuncias al régimen, yo logré parar muchas cosas. Logré parar, por ejemplo, que en la Universidad de Panamá la imprenta universitaria se utilizara para imprimir propaganda para el PRD. Logré algo que la gente no se hubiera imaginado. El IPE, el Instituto Panameño de Habilitación Especial, le hacía banderas al PRD, y fui con el fiscal allá a hacer una inspección in situ, y descubrimos que sí se hacían unas banderas gigantescas de tela, las ordenaba el diputado o legislador entonces Rigoberto Paredes, y no le pagaban al IPE un centavo. Logramos en la Villa de los Santos llamar a juicio a Augusto Onassis García, porque él inscribía en el 78-79 el partido Pala, y logré en una comunidad tan cerrada como la Villa de los Santos, con el poder que tenía García, que 5 santeños declararan que habían visto comprando inscripciones para el Pala, que era el partido del general
del general Noriega, de su cuñado Ramón Sierro, a $5. Y logramos que el fiscal electoral los llamara a juicio. Y yo también he tenido otros casos donde en el gobierno de Mireya, cuando lo del IDAN, ustedes recordarán lo del IDAN, que denunciamos las cosas que hacían en el IDAN cobrándole cuotas a los empleados para cambio democrático. ¿Quién era el tesorero? Ramón Martinelli Corro, sobrino o pariente de Martinelli. ¿Quién dio la orden? Un memorándum del partido firmado por Ricardo Martinelli. Por supuesto que no le hicieron nada a él, tampoco a Corro, porque era Martinelli Corro, porque era del Parlacén. Pero esa es otra de las entidades que Martín tiene que enforzar, que tiene que darle fuerza. Y yo creo que es un trabajo que requiere de gente de todos los sectores comprometidos con la honestidad, comprometidos con la pulcritud en el manejo de los asuntos públicos. Y yo creo que se puede hacer, ¿por qué no? O nos rendimos y nos vamos para la casa. No. Yo no me voy para la casa todavía. Otra preguntita con relación al vicepresidente. Nosotros vimos cuando él anunció eso, que iba de la mano de Pérez Valladares, Balbina Herrera, Michel Doen, no recuerdo quién más estaba allí. Todos sabemos que a Pérez Valladares le quitaron la visa, ¿no? Eso es un secreto a voces, la visa para entrar a los Estados Unidos, ¿no? A mí me habían dicho cuando yo empecé a apoyar a Nito Cortizo por allá por el 2006, que después de 2 años de apoyarlo me di cuenta que no iba a funcionar y efectivamente no funciona. Por eso dejé de apoyarlo y la gente preguntaba, ¿tú no lo apoyas? No lo apoyo porque yo no puedo apoyar a una persona incapaz para dirigir los destinos del país. Pero el punto es, me decían que Nito Cortizo era ficha, esa era la palabra que usaban, ese es ficha, es mandado, empleado de Pérez Valladares, ¿no? Decían todas esas cosas. La pregunta es, ¿tendrá algo que ver? No sé, ya Pérez Valladares se lavó la cara ante los norteamericanos y recientemente lo cuestionaron y se fue un poquito, digo, sarcástico en contra de la decisión de Martín, ¿no? Entonces pregunto, ¿se habrá lavado ya la cara Pérez Valladares ante los norteamericanos? ¿Estará en la misma situación y será eso lo que está afectando que al vicepresidente no lo han invitado a la embajada? Mira, hasta donde tengo entendido, ustedes saben que yo he cosechado una amistad con el expresidente Ernesto Pérez Valladares. Yo creo que ese es un asunto que fue superado porque no había razón para que existiera. Tengo entendido que él hace un par de años visitó Estados Unidos, invitado por la universidad donde él trabaja, donde él se graduó, creo que en Notre Dame, hasta donde conozco de eso. O sea que ese es un asunto que no me parece que tiene trascendencia en este momento. Es un asunto que si él ya fue una vez, yo me imagino que podrá ir otra vez. Porque ese es un asunto, vuelvo y repito, que tengo entendido que fue solucionado. Pero no creo que tenga nada que ver con eso. Yo creo que están mandando mensajes, porque imagínate que la embajadora decida invitar a la embajada a Vinicio Robinson. Sería interesante ver qué Vinicio le va a decir a la embajadora y qué la embajadora le va a decir a Vinicio. ¿Le hablará de corrupción a uno de los estandartes más grandes de lo que se ha sido el régimen corrupto que nos gobierna desde 2019? ¿Será en eso lo que hablen? Entonces yo creo que hay otras razones, pero no creo que tiene que ver con eso realmente, ¿no? Oye, Agustín, ¿dónde estás metido que no te veo ni te escucho? Está perdido. Escuchando el planteamiento de Willy y me parece interesante y estoy haciendo un análisis con relación al tema ese. Yo lo único que puedo preguntarle a Willy, como se lo dije, pregunté a Martín, este desgaste político partidista viene ya de arrastre. No, tú dijiste que se degradó más, sí es cierto, en los últimos 3 gobiernos, pero esto viene de una decadencia básicamente desde que entramos a la nueva democracia posinvasión. Entonces, totalmente de acuerdo. Entonces el tema ¿cuál es? ¿Qué van a hacer para poder convencer al votante? No hablemos de los primeros partidos políticos porque eso está cautivo, pero ¿qué van a hacer para poder determinar que la gente diga yo compro esa etiqueta de Martín Torrijos? Porque en este momento, que estamos apenas en inicio, ni siquiera ha nacido porque todavía no es candidato presidencial él,
y ningún otro se perfila aparentemente que va a ser, que pueda decir, ¿sabes qué? Esto es para poder convencer, porque yo se lo pregunté a Martín en su momento, le dije, ofrecer trabajo, ofrecer que el seguro social, eso me parece muy bueno, muy interesante y es necesario que se haga, pero aquí lo que galopa es lo que tú acabas de decir, Willy, la corrupción tan poderosa que está este país, que es lo que está matando. Escuchaba a un joven hoy en televisión que decía de la cleptocracia. Él decía, yo no le tengo miedo a la cleptocracia, yo le tengo miedo al pueblo que la mantiene, porque son los votantes. Entonces, ahí está la esencia pura de que puede haber un cambio o puede haber un cambio. Por eso la pregunta es, ¿qué van a hacer? Porque realmente no es fácil convencer. Si es cierto, hay una gran población panameña que está en partidos políticos, más que todo la gente que tiene que ver con los votantes, pero hay una parte, incluyéndome a mí, que no está convencido de lo que realmente yo le he dicho aquí y lo reitero. Si yo veo a un mea culpa de Martín, un grupo de políticos digan, no sé que vamos a hacer esto porque tenemos que hacer esto, pero sobre todo la parte de corrupción, yo me apuntaría como ciudadano, porque lo que estamos buscando es precisamente cambiar este país, porque el país ya no resistimos más una última promesa política que al final se vuelva un fiasco para la población. Yo creo que ahí está el mérito de Martín Torrijos. Primero, haber tomado una decisión que no fue fácil para él. Él proviene del PRD, es el hijo del general Omar Torrijos Herrera. Él fue presidente de un gobierno PRD, él fue secretario general de ese partido y él rompe con ese partido no por interés personal, sino simplemente porque ve y lo cuestiona públicamente, no de ahora, sino ya en los últimos meses, el rumbo que ese partido va llevando al país, y él considera que es su deber como ciudadano sumar a otros ciudadanos, y por eso yo me he sumado. Vuelvo y digo, yo no estoy en ningún partido, sigo siendo demócrata cristiano de corazón y de ideología, pero creo que eso, como tú decías, Agustín, tenemos que dar un ejemplo y lo tenemos que dar desde el principio, un compromiso de que no solamente vamos a decir cero corrupción, sino que con estos ciudadanos vamos a cambiar el país, porque no es una cuestión de que con este partido que le vamos a dar la lotería, o este otro que le vamos a dar el IDAN, o este otro que le vamos a dar el ministerio tal o cual. No, es un grupo de panameños que nos vamos a unir en torno a un proyecto de salvación nacional. Y en ese sentido creo que Martín es el indicado. Su experiencia me lleva a otro punto que es importante que la audiencia lo conozca también. Aquí tampoco puede pasar que con Martín, si él llega a la presidencia de la República, borrón y cuenta nueva. ¿Qué significa la pregunta? Digo, bueno, todo lo que pasó atrás ya queda en el olvido y a partir de adelante la nueva república, ¿no? Es que hay que hacer justicia, aunque sea tardía, al pueblo panameño con relación a los actos de corrupción. Nada más hemos escuchado lo que pasó ahí y dijo un ciudadano en los medios con relación a la Caja del Seguro Social, de la barbaridad que está haciendo el señor Lao y las cosas que está haciendo indebida, que pareciera y aparente, no voy a decir porque no tengo pruebas para decirlo, que son actos de corrupción. Entonces el tema no es de que, bueno, perfecto, entramos, esta es la nueva república, nueva constitución, nuevo seguro social, reactivación económica, pero los bandoleros que se roban la plata y que todo, déjalo tranquilo, ya eso es borrón y cuenta, déjalo con su plata y avanzamos. Ese es un punto importante, Willy. Por supuesto que sí, Agustín. Yo no sé si ustedes están conscientes de que durante el gobierno de Martinelli, si bien se oían muchas cosas, nunca hubo ninguna acusación contra nadie. ¿Cuándo se da esa acusación? Esas acusaciones cuando sale del gobierno. Igual pasa con el gobierno de Varela. Ahora vemos que en este gobierno se han investigado cosas del gobierno de Varela, quizás no la suficiente, ha habido mucho encubrimiento, pero lo mismo va a pasar con este gobierno. Vendrá un nuevo procurador a partir de 2025. El 1 de enero de 2025 tenemos un nuevo procurador y tenemos un nuevo contralor. Y yo creo que lo que pasó en este periodo será auditado y serán las nuevas autoridades las que afrontarán los retos que nosotros tuvimos en el 89 de ver qué se podía hacer. Quizás no lo hicimos tan profundamente como debimos, pero bueno, no hay por qué lamentarse. Pero sí vamos a hacer eso y eso es lo que hay que hacer. Estoy totalmente de acuerdo contigo.
Te agradezco mucho, Alfonso. Ya veo que nos estamos pasando el tiempo. Bueno, el que va a pagar el pato es Miguel Antonio Bernal. Pero Bueno, yo sé muchas que gracias por la tiene, invitación. ¿Ah? yo sé que No, él realmente esto no tiene problema en este sentido y más que tu amigo, ¿no? Nos tenemos que despedir, lamentablemente el tiempo se nos ha ido, pues recordándole que estamos en Spotify, estamos en Instagram y estamos también en YouTube. Hoy estuvimos en compañía del licenciado Mélito González, el primo querido y adorado Eduardo Castillejo, ya no es pariente, ya es primo adorado, Agustín Sosa Peñalba, este servidor Alfonso Castillejo, y tuvimos el agrado de tener aquí, que me ha parecido una excelente entrevista al licenciado Willy Cochet. Espero que se repita, Willy, siempre agradable para nosotros tenerte aquí. Hasta luego. mañana. Buenos días. Hasta mañana. Hasta mañana. Bye.